Ladies and gentlemen, welcome to this hearing. Señorías, bienvenidos a esta audiencia sobre el partenariado transatlántico comercial y económico y los aspectos relacionados en cuanto al arbitraje y la resolución de litigios. Me gustaría, en particular, dar la bienvenida a los miembros del Comité de Comercio Internacional, la Comisión INTA, y a mi copresidente, el señor Bernd Langen, el presidente de INTA, que coorganiza esta reunión junto con la Comisión Juri, la de Asuntos Jurídicos, que tengo el honor de presidir. Esta audiencia es un poco el seguimiento de una audiencia que se celebró en Juri el año pasado para tratar la coherencia normativa y la aplicación de la normativa de la Unión Europea en el contexto del TTIP. Para encontrar un acuerdo global entre Estados Unidos y la Unión Europea desde los aspectos regulatorios en las negociaciones TTIP, esa cuestión se considera como esencial para poder ser capaces de avanzar en lo que son las distintas cuestiones sectoriales individuales. Los aspectos normativos que vamos a tratar en la audiencia de hoy, por lo tanto, tienen dos enfoques. Uno, el académico, para debatir los avances que se han producido en distintos aspectos desde una perspectiva más transversal u horizontal, y otro planteamiento más pragmático que tiene como punto de partida los problemas prácticos a los que se enfrenta la industria automovilística, por ejemplo, a la hora de ver la distinta normativa relativa a la tecnología, métodos de producto, seguridad y medio ambiente. Además de debatir los aspectos regulatorios o normativos del TTIP, la audiencia de hoy incluirá un panel que se va a centrar en un debate jurídico sobre las distintas opciones posibles para la resolución de litigios de conformidad con el ámbito internacional o que se podrían desarrollar en el TTIP o bien en otros acuerdos parecidos, incluyendo pues los tribunales nacionales, resolución de litigios individual, el ISDS, estableciendo una distinción entre las prácticas existentes ya en estos momentos en los Estados miembros, los acuerdos bilaterales y los cambios que sugiere la Comisión para las consultas públicas del TTIP. También tribunales bilaterales en vigor, utilizando organizaciones internacionales como la OMC. Posibles tribunales de inversiones individuales, mediación, etcétera, etcétera. La Comisión INTA es la competente en el Parlamento Europeo para todo lo relacionado con los acuerdos comerciales que regulen las relaciones comerciales y de inversión con países o con organizaciones regionales, mientras que la Comisión Juri es la responsable de la interpretación y la aplicación y control y seguimiento del derecho de la Unión y su cumplimiento de esos acuerdos con el derecho de la Unión y la aplicación del derecho internacional en la medida en que la Unión Europea se vea afectada, también en la mejor legislación y en los aspectos de derecho procesal, mercantil, societal, etcétera, y también las cuestiones administrativas. Por lo tanto, las comisiones parlamentarias han decidido coorganizar esta audiencia aunando los servicios, y la audiencia de los temas que nos ocupa esta tarde es importante porque la Comisión publicó su documento sobre las consultas ISDS hace menos de 2 semanas. La próxima ronda de negociaciones TTIP se va a celebrar en Bruselas la semana que viene. Y esta ronda, por primera vez, se va a centrar en gran medida en las cuestiones de cooperación normativa. Por lo tanto, me gustaría dar la palabra a Bernd Lange para que pueda llevar a cabo su introducción y para presidir el primer panel que va a dedicarse al tema del arbitraje y el ISDS. Muchísimas gracias, señorías. Gracias, queridos Boboda. Me parece que es una muy buena práctica abordar las cosas de forma conjunta que más nos interesan. En este caso, la cuestión de la coherencia jurídica en los acuerdos comerciales con el derecho europeo.
En fin, por eso es para mí una gran satisfacción que abordemos este tema de forma conjunta ambas comisiones parlamentarias. La reunión de hoy tratará dos cuestiones. Por una parte, las posibilidades de protección de la inversión con el método ISDS y por otra parte, la cooperación reglamentaria. Y lo que hacemos hoy, señor Svoboda, pues me parece perfecto. La fecha no podía ser mejor. En la próxima semana se celebra la 8ª ronda de negociaciones y habrá que abordar, lógicamente, la cooperación reglamentaria. Por eso me parece una fecha muy idónea, pero es que además están los resultados ya de la consulta sobre el sistema ISDS. Por eso tenemos que ir extrayendo ya unas consecuencias políticas de esa consulta sobre la protección de los inversores. Pero es que además en el Parlamento Europeo vamos a extraer próximamente un balance a medio plazo de las negociaciones del Tratado TTIP. Para eso redactaremos una resolución en la que todos los implicados, las comisiones implicadas, aportarán sus conocimientos específicos. Y esa resolución se está preparando y el mes de mayo estará lista para su aprobación. Paso ahora a la primera parte de nuestra audiencia pública de esta tarde, tratando el tema que yo creo que es el más polémico. Es la cuestión de las posibilidades de protección de la inversión. Como decía el señor Svoboda, no se trata solo de si el sistema ISDS de resolución de litigios es la herramienta de elección prioritaria. No, la idea es cómo tener una legislación adecuada para proteger las inversiones. Yo creo que hay un amplio consenso entre todas las partes interesadas en cuanto a que nosotros, con nuestros socios comerciales, tenemos que garantizar que las inversiones estén protegidas y que no haya discriminación. Lógicamente, inversiones europeas en el extranjero, pero también inversiones extranjeras en el territorio de la Unión Europea. Desde el año 2009, en la Unión Europea, tenemos competencias exclusivas en lo que se refiere a ese tipo de tratados y de acuerdos. Y, lógicamente, como consecuencia, necesitamos hablar de las distintas posibilidades que se plantean en relación con los acuerdos negociados Canadá, Japón, Estados Unidos, etcétera. Estamos hablando de disposiciones de protección de la inversión en las negociaciones con Myanmar y con China. Hemos tenido negociaciones exclusivamente dedicadas a esto y en el acuerdo con Corea del Sur no hay ninguna normativa al respecto. En fin, ya ven ustedes que hay un abanico de acuerdos desde los que tienen en cuenta este tema totalmente a los que no lo tienen en cuenta en absoluto. La labor de hoy, por tanto, es más amplia que simplemente el TTIP. No. Hay unos 1.400 acuerdos de inversión en la Unión Europea, porque claro, antes de 2009 eran competencias exclusivas de los Estados miembros este tipo de acuerdos. Y ya digo, bueno, se firmaron unos 1.400 acuerdos, acuerdo arriba, acuerdo abajo. Tenemos una legislación que data del año 2012 y que incluye la obligación de que esos 1.400 acuerdos sean analizados para ver si realmente responden a los valores de la Unión Europea y si cumplen nuestros requisitos. En fin, ya hemos por tanto enmarcado cuál es el tema, un tema que me parece fundamental para la política europea. Por eso es para mí una gran satisfacción contar con estos 4 expertos que van a dedicarse sobre todo a la cuestión de la protección de inversiones, es decir, no solo el ISDS, la protección de inversiones y solución de disputas inversor-Estado, sino todas las otras posibilidades. Le voy a dar la palabra, en primer lugar, al experto en ISDS de la Comisión Europea. Es el señor Schlegelmilch. Adelante. Yes, thank you very much. Sí, muchísimas gracias. Estoy totalmente de acuerdo con lo que acaba de decir el señor Lange, en el sentido de que
un auténtico debate en relación con una protección adecuada de las inversiones y ponerlo en la balanza con lo que son los valores europeos es un debate muy pertinente. Hemos visto en esta Cámara ya un debate en ese sentido y es un placer, una satisfacción para mí volver un poco a la base de dicho debate y presentar nuestra visión sobre el ISDS y de posibles también alternativas. Me gustaría empezar explicándoles en qué consiste este sistema ISDS y luego les diré por qué hay que proteger esas inversiones. Verán ustedes de entrada el tercer punto, que tiene una serie de datos básicos sobre el ISDS, defensores, detractores y luego las conclusiones de la comisión, que por el momento es la de reformar, revisar el ISDS y qué se podría hacer para sustituir. La cuestión, ¿de qué estamos hablando en estos momentos? Bueno, pues es bastante sencillo. Estamos hablando de un mecanismo para reforzar algunas obligaciones internacionales y cuando digo algunas, determinadas, me refiero a una serie de obligaciones internacionales muy limitadas, muy determinadas, que son básicamente la obligación de no discriminar una vez el inversor ya se ha establecido en un territorio. La segunda, que no se puede expropiar sin un objetivo público y sin compensaciones adecuadas. El tercer punto, que no haya un trato injusto. Y esta es una definición muy limitada que tenemos aquí, básicamente con una lectura en justicia y luego una transferencia de fondos fuera del país. Y lo explico un poco más en detalle porque hay que dejar meridianamente claro que lo de inversor-Estado es algo que no está tampoco, que no es aplicable a cualquier otro tipo de obligación. Esto se refiere, por ejemplo, en un acuerdo de libre comercio nos basamos en el mercado o en las licitaciones públicas o en la cooperación de reguladores, etcétera. Todo ello no se refiere al sistema ISDS. Aquí tenemos solo estas 4 disposiciones básicas. Otro punto importante es que el ISDS no está ahí para compensar de posibles beneficios. La expropiación es harina de otro costal. Ahí hay una serie de cuestiones de protección de lo que es el entorno empresarial o los beneficios, la rentabilidad. Otra cuestión, ¿por qué? ¿Por qué tenemos esta normativa? Bueno, pues la principal diferencia que tenemos aquí en relación con cualquier otro tipo de actividad económica es que una inversión es un compromiso a largo plazo. Por ejemplo, se puede enviar los contenedores a otro lugar si hay un problema a nivel comercial, pero no necesariamente uno puede quitar las instalaciones de una exploración petrolífera o desmantelar la instalación telefónica, etcétera. Es una cuestión distinta y que no se compararía con lo que es el comercio habitual. Otra cuestión es la protección en relación con el atractivo de determinadas regiones, porque pues muchas veces antes de invertir mucho dinero fuera del entorno que uno conoce mejor necesita esas protecciones o esas garantías. La Unión Europea ha invertido en este sistema. Señor Lange mencionaba que los Estados miembros tienen prácticamente la mitad de los miles de acuerdos que tienen. ¿Por qué? Pues porque la Unión Europea es la que tiene más inversiones combinadas. Somos uno de los principales inversores, mucho más que cualquier otro socio como Estados Unidos. Nuestros activos en ese sentido en el mundo no tienen competencia. Por lo tanto, hay que pensar en este sistema y más de la mitad de los casos que se vieron en 2013, por ejemplo, 2014, fueron de nuevas empresas. El ejemplo más claro fue el de los debates con el gobierno argentino con la expropiación de YPF, por ejemplo. Pues bueno, pues esa es una ilustración de por qué en algunas empresas plantean este tipo de casos. Si nos fijamos en cómo funciona el sistema y también en la cuestión de si la soberanía normativa o regulatoria está en causa o en peligro, es importante tener en cuenta que hay cierta investigación que ha salido ya a la luz pública y la mayoría de los casos no van en contra de lo que es la legislación. El 90% de los casos se llevan a los tribunales para contestar la manera en cómo se ha aplicado esa ley, cómo se
excepto ese 10% de los casos, no son casos en los que se ponga en entredicho ningún tipo de legislación. Además, ni siquiera predominantemente son las grandes multinacionales. Los sondeos nos muestran que las empresas de medianas a grandes son el 45%, una parte importante también son pymes, incluso hay casos que son pues de personas individuales que utilizan este mecanismo para llevar a un Estado ante los tribunales. Hablemos ahora, por ejemplo, de cuáles son los principales argumentos en favor de este sistema de resolución de litigio o de ofrecer una protección adecuada, o cuáles podrían ser otros sistemas. El primer argumento a favor es que uno pues se puede basar en los tribunales nacionales. En cuanto a los tribunales nacionales, aquí hay que recordar que las obligaciones internacionales que figuran en los acuerdos para proteger las inversiones no son aplicables a los tribunales nacionales. El efecto no directo de estas disposiciones está ahí, y hay una razón, y es que los tribunales nacionales no quieren aplicar el derecho internacional, y los tribunales nacionales como digo, no entrarían en esas disquisiciones porque, por ejemplo, el ISDS no entra, por ejemplo, se referiría solo a lo que son las compensaciones. No queremos tampoco que nuestros tribunales nacionales apliquen determinadas obligaciones internacionales porque no se pueden aplicar en otros países. Otro argumento que en parte reitera lo que ya decía antes. Cuando la obligación internacional no se aplica directamente, pues en muchos casos se aplica la normativa nacional y no la internacional. Para darles un ejemplo, en Estados Unidos no hay ninguna disposición de no discriminación. Por lo tanto, nunca se aplicaría una obligación de no discriminación en un acuerdo en materia de inversiones. Otro ejemplo, porque hablamos del TTIP. Estados Unidos tiene más casos en contra de la OMC o 130 más que cualquier otra, que justamente se refiere a este tema de la no discriminación contra la OMC. Por lo tanto, en estos acuerdos de libre comercio se llevan a los tribunales estos estados porque se está infringiendo la no discriminación. Cuando hay un interés para garantizar que hay otra posibilidad, si no se tiene la posibilidad nacional, sería un argumento. Otro argumento en el debate. Está ese mecanismo de resolución Estado-Estado. Sabemos que el sistema de la OMC y de los tratados internacionales está ahí. En este caso, como decía, el 90% de los casos se incoan en contra de medidas administrativas. En el sistema de resolución Estado-Estado, en el seno de la OMC, hay casos que se refieren a razones sistémicas a nivel comercial. Pero en el caso de Estado-Estado no se contemplarían muchos casos porque no son sistémicamente interesantes. Muy a menudo se habla solo de una empresa. Además, no sería interesante para todos los inversores este tipo de sistema, porque ahí habría que decidir qué base se contempla, habría que arbitrar entre los estados y ahí dependería en gran medida de la buena voluntad de la gobernanza de esos países para poder resolver este tipo de litigios. Es algo complicado para pequeños países donde las cuantías no son tan importantes y eso, desde luego, al final daría un nivel de protección inadecuado. El modelo básico de ISDS es el que el propio inversor lleva el caso ante los tribunales en contra del Estado. Entraría dentro de este ámbito, pero no eso significa que el sistema sea perfecto, Al contrario, hemos identificado una serie de aspectos en los que pensamos que el sistema puede mejorarse.
Lo hemos visto en un par de debates en esta materia en esta Cámara. En los acuerdos, por ejemplo, con Canadá, tenemos ejemplos de ello. Si hay que criticar algo, pues vemos que hay un sistema independiente de arbitraje, etcétera, y también permiten la independencia de los estados. En cualquier caso, hay una transparencia al final con más detalle, en donde vemos todas las mejoras que proponemos. Algunas de ellas ya se han introducido en la transición que se ha mencionado de Lisboa a una situación en la que hay una política de inversión razonable. Y esto es solo un inicio del debate en base a las consultas que se han llevado a cabo. Hemos llevado, como decía, a cabo esa consulta para sondear un poco las partes implicadas. No les voy a mentir y les diré que realmente pues las respuestas han sido bastante escépticas. Algunos nos han ofrecido ideas bastante útiles a la hora de ver cómo se podría reformar el sistema y hemos identificado un par de ámbitos de posible trabajo para abrir vías de cara al futuro. Habría que centrarse en proteger mejor el derecho a regular de entrada. En segundo lugar, habría que fijarse en la creación y el funcionamiento de los tribunales de arbitraje. En tercer lugar, habría que estudiar más detenidamente cómo los sistemas judiciales nacionales tienen que actuar no solo para evitar denuncias paralelas, sino para tener una división de competencias mucho más clara. Y, en último lugar, también hay bastante consenso, a pesar de que hay algunas voces críticas, en el sentido de que el organismo más adecuado, que sería el segundo nivel de control, sería una idea positiva. En cualquier caso, como les digo, la Comisión sacará una propuesta concreta muy pronto y les doy las gracias por su atención. Muchas gracias, ha sido muy claro. Hemos oído la posición de la Comisión. A continuación, tenemos a la profesora Freya Betens, que da clases de Derecho en la Universidad de Leiden. Ha asesorado a autoridades, administraciones, gobiernos, ONGs y otras organizaciones internacionales y tiene usted la palabra. Thank you very much, Mr. Chairman. Gracias, presidente. En primer lugar, muchísimas gracias por brindarme esta oportunidad para presentar un punto de vista un poco más académico. En cuanto a los puntos que ya ha presentado mi vecino de la izquierda, el representante de la Comisión, la verdad es que estoy bastante de acuerdo en general. I would like to very briefly outline 3 points. Tengo 3 puntos. Les anuncio muy brevemente cuáles son. Primero, el motivo por el que existe la legislación en materia de inversiones y el sistema ISDS. Después, un par de malentendidos que hay en relación con el ISDS cuando se habla de este tema. Y por último, veremos análisis coste-beneficios, para que entendamos cuáles son las ventajas y cuáles son los inconvenientes y cuáles pesan más. En primer lugar, ¿por qué contar con este sistema ISDS? Bueno, pues fue creado frente a las expropiaciones arbitrarias. La idea era tener una serie de derechos mínimos universales para todos los inversores, que era también la idea por la que se legisló en materia de derechos humanos, una situación paralela. ¿Por qué se creó el ISDS? Había algo llamado protección diplomática, donde el Estado origen te defendía contra el Estado de destino. Pero era un sistema que no funcionaba, porque era demasiado político, demasiado arbitrario, y uno como ciudadano perdía totalmente el control de su demanda y en muchas ocasiones no recibía ningún tipo de compensación. Por tanto, una de las alternativas que se sugieren sería volver a ese sistema de arbitrio entre Estados como alternativa al ISDS. Yo creo que no deberíamos dar ese paso atrás porque es llevar un litigio concreto económico a un plano de conflicto internacional. Creo que no corresponde. Y además, el Estado defiende la demanda no tanto por si el inversor ha sido realmente perjudicado, sino dependiendo de si es un momento muy bueno para aprovechar y atacar a otro Estado. En cuanto a los principales malentendidos,
Brevemente, este sistema no es solo para grandes empresas. No, de hecho lo usan bastante las pymes. La mayor parte de los casos los ganan los estados. Incluso en el resto de casos, los inversores tienen menor compensación de la que esperaban. Otra cosa que se ha mencionado ya, la mayor parte de los casos que se han presentado en las últimas décadas en el sistema lo han presentado inversores de los Estados miembros de la Unión Europea, sobre todo Países Bajos, Reino Unido y Alemania. Muchas más que las demandas de los inversores de Estados Unidos. Prácticamente no se han presentado ninguna demanda contra los Estados miembros de la Unión Europea, con la excepción del famosísimo caso Bottom-Fall. Pero bueno, como es una excepción, es importante mencionarlo. No estamos hablando de legislación, sino de decisiones administrativas concretas en casos concretos. En cuanto al análisis coste-beneficio, ¿nuestros tribunales nacionales son suficientemente buenos, como a menudo se plantea? Evidentemente, la protección jurídica puede existir en la legislación nacional de cada Estado miembro y de Estados Unidos. Pero eso no quiere decir que esas protecciones se apliquen siempre de forma coherente, sobre todo cuando los temas son polémicos políticamente. Hay una lealtad al Estado de origen de uno, sobre todo pensando en los tribunales compuestos por jurados. Estoy de acuerdo con lo que decía el orador anterior, en cuanto a que el derecho internacional a lo mejor no se aplica en otros sistemas, pero no solo en otros sistemas, sino que dentro de la Unión Europea nuestros tribunales nacionales no siempre aplican el derecho internacional. Muy recientemente hubo un caso donde una ONG intentó invocar un tratado medioambiental internacional en el Tribunal de Luxemburgo y no se aceptó tampoco. Ya ven ustedes que tampoco es tan automático que haya una norma internacional y que directamente los tribunales la apliquen. Y en estos debates lo que se oye también a menudo es lo siguiente. Si el sistema es bueno a nivel nacional, ¿para qué crear un sistema internacional? Y yo siempre le digo a la gente, ¿quiere eso decir que quiere acabar usted con el Tribunal Europeo de Derechos Humanos? Porque todos los Estados miembros de la Unión Europea tienen una buena protección jurídica de los derechos humanos. Y claro, normalmente eso provoca distintas reacciones. La idea sería que el ISDS fuera para los casos más flagrantes, donde las autoridades nacionales no hayan querido rectificar la situación, no hayan estado dispuestas. Por algún motivo no ha sido posible hacerlo a nivel nacional y suele ser un malentendido también pensar que los procesos en los tribunales nacionales, por definición, son siempre más económicos, menos onerosos. No, el Estado en los ISDS también tiene que pagar sus costes y no solo los costes propios, sino también las costas. Y si hay una apelación, por ejemplo, en Tribunal Supremo, eso también puede resultar muy caro a nivel nacional. Sé que muchas personas lo utilizan como argumento, pero es un argumento que se puede rebatir fácilmente. ¿El sistema es perfecto? Por supuesto, no. Ni siquiera quiere decir que sea excelente. Hay mucho margen de mejora para el ISDS. Y una de esas posibles mejoras, precisamente, podría ser redactar los tratados de modo que permita que haya una definición más restringida de protección de inversores e inversiones. No se quiere proteger a las empresas fantasma, ni a aquellos que se venden al mejor postor para tener una nacionalidad u otra. No, se quiere aplicar la legislación en los sectores más delicados. Por ejemplo, el sector bancario no entra en esos tratados. Hay algunas expresiones como trato justo, etcétera, que son muy vagas. ¿Qué quiere decir un trato justo y un trato igual? Y luego se pueden excluir algunas protecciones, como por ejemplo excluir derechos de acceso al mercado, para que este tipo de tratado solo proteja las inversiones que ya estén establecidas, que ya estén aquí, en otras palabras. También se podría excluir las famosas cláusulas paraguas, que conocerán todos perfectamente, que es una forma de que los contratos nacionales formen parte de un contrato o de un acuerdo internacional cuando en realidad no les corresponde. Y por último, pocos tratados europeos han hecho lo que les voy a decir ahora, pero algunos de los estadounidenses sí. Se puede incorporar la protección de política pública. Les explico. Serían motivos justificados para algún trato en el tratado, pues por motivos de salud, por motivos medioambientales, derechos humanos, etcétera. Sí que es posible, pero la mayor parte de los estados de la Unión no lo han hecho todavía. Por otra parte,
el acceso procesal se puede matizar para que no todo el mundo tenga acceso automático al sistema ISDS. Otra sugerencia de mejora sería agotar primero siempre todas las vías nacionales. Habría que agotar las vías jurídicas nacionales antes de pasar a un sistema de arbitrio o de arbitraje internacional. Es una opción, reduciría el número de demandas, pero podría aumentar mucho los costes, porque claro, hay un montón de niveles administrativos y judiciales nacionales y luego se añade el internacional. Y además aumentaría mucho los plazos, la duración. Si pensamos en el Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo, por ejemplo, de 10 a 15 años desde que empieza un caso, pues es lo más normal. Otra alternativa sería la cláusula de la disyuntiva en el camino. O se va por la vía nacional o se va por la vía internacional, pero no se pueden ir por los dos caminos a la vez. Otra forma de limitar el número de demandas sería la salvaguardia contra demandas frívolas, que ofrece la posibilidad a un tribunal de descartar las demandas que claramente no están justificadas en una primera fase. No hay que pasar por todo el procedimiento de arbitraje. Y eso se podría vincular al principio de quien pierde paga, loser pays en inglés. Porque claro, si se está presentando una demanda simplemente para hacer presión, pero no porque de verdad esté justificado, se le puede hacer pagar todos los costes, las costas, pero también los costes del Estado en cuestión o de la Unión Europea. Otra alternativa sería la mediación. Se le puede decir a los inversores que la mediación es obligatoria, es decir, que tiene que haber antes una posibilidad de mediación, antes del ISDS. Y si no ha habido mediación, no pueden pasar a esa fase de arbitraje. Último elemento de este análisis de coste-beneficio, incluir salvaguardias en el propio proceso ISDS. Es decir, una vez que un inversor tenga protección, una vez que una demanda haya sido incoada, eso no quiere decir que el Estado o la Unión Europea, en su caso, no pueda defenderse, no pueda protegerse también. Y una forma de hacerlo sería aumentar la transparencia. Actualmente, las sentencias de arbitraje son públicas una vez que se han dictado esas sentencias, con muy poquitas excepciones. Pero también se podría ir dando información acerca del litigio en lo que se refiere a lo que ha presentado el inversor o el Estado, a la argumentación que haya presentado cada parte, para que en Internet se pueda hacer un seguimiento de esos casos y se vea lo que está ocurriendo y haya más transparencia. Eso ocurre en NAFTA, por ejemplo, el Acuerdo de Libre Comercio de Norteamérica. Ya hay ese elemento de transparencia. Y la gente suele acudir a esas audiencias públicas, a esas vistas, y la información que se da al público es de mucha mayor calidad. Y si se dice, a lo mejor hay información que no queremos que sea pública, bueno, pues hay posibilidad de excepciones, por ejemplo, para información clasificada de los estados o información secreta por secreto comercial. Pero en caso de duda, los tribunales pueden decidir y pueden aplicar esas normas de forma selectiva. Otra opción sería darle un papel activo a los estados que sean parte del tratado, pero no parte en el litigio en concreto, para que sean terceras partes interesadas. Las ONGs también tendrían que poder presentar, por ejemplo, cartas argumentadas, lo mismo en cuanto a las organizaciones internacionales u otros Estados miembros de la Unión. En tercer lugar, se podría consensuar un código de conducta, porque una queja que hay siempre con este tipo de procedimientos es que hay un pequeño grupo de árbitros que se dedican a todos estos casos. Bueno, por una parte el grupo es pequeño porque las partes, tanto los inversores como los estados, siempre nombran a los mismos árbitros. No es necesario, pero es lo que ocurre en la práctica. Pero podría haber unas normas claras de divulgación de información para que se diga cada árbitro en qué papel y en qué caso han participado. Y algo que haya propuesto la Comisión Europea, si no me equivoco, pues podría haber una lista de árbitros, una lista fija, decidida por los estados antes de un litigio, diciendo, pues mire, estos 20 o 30 o 40 son los que aceptamos como buenos árbitros. Si quiere usted un árbitro, pues coja uno de esta lista, o una. Y después, algo que también se ha mencionado ya en realidad. Yo personalmente creo que podríamos tener algún otro mecanismo para aumentar la legitimidad y predictibilidad del sistema, como ven en la pantalla. Se podrían evitar sistemas o malas aplicaciones de la ley. Pero claro, aumentaría el plazo de aplicación. Este sistema Pilot
hay que considerar desde el punto de vista de las apelaciones. Por ejemplo, la OMC tiene un órgano appellate y ven ustedes que va aumentando el número con los años porque, claro, hay una jurisprudencia fija, las partes ya empiezan a saber más o menos qué pueden esperar en caso de apelaciones, cuando se aplican estos denominados appellate bodies, es decir, en el caso de las apelaciones. Después hay gente que dice, no me gusta el sistema de arbitraje porque no queremos que las partes nombren árbitros, pero sí que podría haber un tribunal fijo y permanente. Bueno, pues tampoco es mala idea. Hay muchos tribunales fijos ya, ¿por qué no añadir uno más? Pero claro, la pregunta es, ¿de verdad queremos proceder así? Porque claro, en un tribunal permanente hace falta un edificio, instalaciones, capacidad administrativa, jueces, y todo este coste adicional va a añadir mucha calidad al sistema. Pero bueno, sí que es una opción. Haría falta, claro, uno por tratado, o se podría tener uno para todos los casos de inversiones. No serían solo la Unión Europea y los Estados Unidos los que podrían ponerse de acuerdo, sino que todos los demás socios comerciales que tenga la Unión Europea tenían que ponerse de acuerdo. ¿Eso es realista? Se ha intentado con el acuerdo de inversiones multilateral, se ha intentado con la OMC, y parece que es un tema en el que aquí no hay consenso multilateral. Resumiendo, si se hace este análisis coste-beneficio, hay algunos elementos que necesitan mejora, pues por ejemplo, hacen falta mejores tratados, tratados más completos, que definan quién puede acogerse a ellos, cuál es la protección concreta y que excluya también otros ámbitos o proporcione justificaciones de política pública. También sería buena idea, en mi opinión, decidir quién tiene acceso a este tipo de procesos, con fases antes de poder acogerse al ISDS, pues por ejemplo que haya que agotar las vías a nivel nacional, también que haya un procedimiento de mediación obligatorio, pero bueno, desde luego tiene que haber un sistema que excluya las demandas frívolas y luego, como digo, se pueden incluir unas salvaguardias como por ejemplo la transparencia, códigos de conducta y ese mecanismo de apelación. Para concluir, una de las cosas más importantes es que se dé información completa y correcta. Porque a veces oigo cosas como que hay unos árbitros que están sesgados y que van contra la legislación nacional, pues básicamente son una serie de mentiras en la misma frase. Los legisladores, los responsables políticos y el público en general tienen derecho a saber exactamente cómo es de verdad el sistema ISDS para luego decidir si aceptarlo o no. Incluir un capítulo de inversiones en el TTIP tiene ventajas y desventajas. El sistema actual no es perfecto, pero se podría decir, ¿queremos perderlo todo? ¿También se puede mejorar la situación? Yo creo que tiene sentido tener una estrategia concertada de la Unión Europea y no una por país. El TTIP podría ser un modelo para otros tratados futuros que firme la Unión Europea porque nos daría un efecto de palanca a la hora de negociar con otros países. Claro, no incluir este capítulo de inversiones con Estados Unidos y luego ir a China y decirle, mire, de su sistema no nos fiamos tanto y sí que queremos un capítulo de inversiones con usted. Pero además, con carácter más general, es una una oportunidad única para que esto sea un catalizador para mejorar después todo el sistema de cláusulas de inversiones en el mundo. Gracias. Thanks a lot. Clear message. Improvement is... En fin, resumiendo mucho, el sistema tiene que mejorar. Tercer panelista, James Sun, que dirige la sección de empresa en la UNCTAD. Su departamento se centra en cuestiones de inversiones, empresa, para el desarrollo sostenible y están preparando actualmente el informe anual. Señor Sun, tiene usted la palabra. Thank you very much, Mr. Chairman. Muchas gracias, presidente. Desde luego es para mí un gran honor y un gran placer estar invitado hoy en el Parlamento Europeo para hacer una presentación y para intercambiar pareceres con ustedes sobre este tema tan importante. Supongo que ya ustedes han hablado de este tema con anterioridad. Simplemente quiero recordarles que el ISDS es un mecanismo de aplicación de la ley, teniendo en cuenta las disposiciones de los acuerdos internacionales comerciales. Por tanto, en otras palabras, no consideremos el ISDS solo de forma aislada, sino relacionado con todas las disposiciones que existen
en relación con el ISDS. Hay un vínculo intrínseco entre esas disposiciones y los procedimientos. No lo olvidemos nunca cuando hablemos de la reforma del ISDS. Porque si no vemos un poco el paquete global que responda tanto al contenido de los tratados como al ISDS, ninguna reforma será completa. He preparado una presentación por escrito, pero bueno, solo quiero destacar algunos de los elementos de esa presentación, sobre todo los que ustedes han identificado en su comunicación. En mi presentación por escrito me he centrado en 4 aspectos. Por una parte, identificar los principales retos a los que se enfrenta el régimen de acuerdos internacionales de inversiones. En segundo lugar, darles información clave acerca de la utilización actual del ISDS. Después, resumir el debate actual con los pros y contras del mecanismo ISDS existente, los mecanismos existentes. Y por último, y más importante, analizar las posibles opciones para reformar el ISDS y cuáles serían las implicaciones de cada una de esas opciones. Desde el principio les digo ya que el régimen de inversiones internacional es un tema muy complicado. Estamos hablando... Se interrumpe el orador. Como decía, son 3.260 tratados de inversiones a nivel bilateral, regional y multilateral. Esta cifra a finales de 2014 según nuestras estadísticas. Dentro de este régimen, la resolución de litigios seguramente sea el tema más complicado de todos. No hay ninguna solución fácil ni rápida, por lo menos en nuestra opinión. Para el régimen de inversiones internacionales hay 3 retos principales. Por una parte, empezando por el espacio de políticas, la regulación de los estados. Después estaría la cuestión de la horizontalización, la integración de objetivos de desarrollo sostenible en el régimen internacional. Hasta ahora hemos visto pocos tratados que hayan integrado de forma completa ese objetivo de desarrollo sostenible, solo los más recientes. El tercer elemento sería el reto sistémico, porque hay una complejidad sistémica de esta enorme criatura que es las inversiones internacionales, el régimen de inversiones internacionales. Antes de pasar a posibles reformas del ISDS, me gustaría destacar algunos elementos clave, algunas informaciones clave. El número total de tratados, o mejor dicho, de sistemas ISDS, ha llegado a 608 casos a final de 2014. Lo digo de otra manera, ha habido 608 casos ISDS basados en este tipo de tratados. El aumento del número de casos ha sido anual, ha ido creciendo anualmente. En cuanto a estado de origen, la inmensa mayoría lo presentaron demandantes de la Unión Europea, que presentaron el 50% de todas las demandas, y de Estados Unidos, el 22% de las demandas. En cuanto a los estados demandados, 101 gobiernos han tenido que responder a uno o más procedimientos de arbitraje en relación con tratados de inversión. Más del 70% fueron contra países en desarrollo y economías de transición, con gobiernos más débiles. Si los casos ISDS los planteamos en un trasfondo más amplio, estaríamos hablando de 26 billones con B de dólares a finales de 2013. Y estaremos hablando de 104.000 multinacionales con más de 892.000 filiales en otros países en todo el planeta. Ese es un poco el orden de magnitud. Claro, comparado con estas cifras enormes, los casos concretos de ISDS solo son 608. Los que se han presentado en las últimas 2 décadas, comparado con todos los casos FDI, de inversiones extranjeras directas.
Claro, seguro que hay casos que no conozcamos, seguramente la tercera parte de los ya existentes, pero bueno, seguimos hablando de poquísimos en comparación con todos los casos de inversión extranjera directa. Pero claro, no hay que centrarnos solo en las cifras, sino que algunos casos se refieren a unos ámbitos de políticas fundamentales, tienen un impacto en algunos sectores muy concretos, como por ejemplo política energética, política sanitaria y medidas relacionadas con la crisis financiera. Es decir, que algunos casos suponen enormes cantidades de dinero también. Por todo esto es importante evaluar con mucho cuidado los costes y beneficios del ISDS y diseñar un sistema para resolución de disputas que responda lo mejor posible a la necesidad de inversores, de gobiernos y de otras partes igualmente afectadas. Bueno, en cuanto a los pros y los contras, no voy a repetir el análisis, creo que ustedes lo conocen. Paso directamente a la siguiente parte de mi presentación, de hecho, que sería la reforma. ¿Hacia dónde debe encaminarse esa reforma del ISDS? El debate ISDS a día de hoy ha ido más allá de la cuestión de si debe existir o no este sistema de protección de inversiones. No. La idea es, ¿qué haríamos si abandonáramos el ISDS? ¿Y qué mejoras hacen falta en el mecanismo ISDS si decidiéramos mantenerlo? Primera hipótesis de trabajo. La primera pregunta. ¿Podría haber resolución de este tipo de litigios si no hubiera ISDS? Les presento las soluciones más obvias. Abandonar el sistema ISDS del todo. ¿Qué quedaría en este caso? Quedaría el acceso de los inversores a los tribunales nacionales del país anfitrión y el sistema de resolución de litigios internacional entre Estados. Esas serían las dos opciones que quedarían si se acabara con el ISDS, tal y como hemos identificado al principio, ya lo dijo el presidente. En cuanto a la resolución de litigios nacional, el señor Streichmilch ya ha hablado de cuáles son los problemas y las ventajas de basarnos únicamente en un sistema de resolución de litigios nacional. Por eso no voy a repetir lo que ha dicho el señor Schlegelmilch. Pero bueno, sí que les diría que hay una serie de problemas relacionados con esta opción. A nivel del TTIP, del Tratado Comercial con Estados Unidos, el Tribunal de Justicia Permanente de la Unión Europea querría asumir este tratado. En fin, esta es una pregunta a la que hay que responder. El señor Schlegelmilch ya dio una respuesta de alguna manera a esa pregunta. Otro aspecto importante a tener en cuenta para todos los tratados de la Unión, porque claro, la Unión no solo firma acuerdos con Estados Unidos, sino con otros países. Y hay más tratados que vendrán en el futuro. Bueno, pues lo que intento decir es cómo abordaríamos todo este grupo de tratados de inversiones con un mecanismo puramente nacional de resolución de litigios. En fin, ya ven ustedes que esa opción tendría muchos límites. Segunda opción, arbitraje Estado a Estado, entre Estados. Claro, es la forma clásica de resolver litigios en derecho internacional. Se incluye en prácticamente todos los regímenes de inversión internacional. Ya suele existir este mecanismo de resolución entre Estados. Y es el mismo enfoque de la OMC en cuanto a la resolución de litigios en comercio internacional. ¿Por qué no basarnos entonces solo en este tipo de sistemas para los casos que nos ocupan? Hombre, la ventaja clara de un arbitraje entre Estados es que reduce mucho la exposición de los países anfitrión al sistema de arbitraje internacional. Y claro, a lo mejor un inversor particular tendría interés en defender sus derechos, pero a lo mejor su país de origen hace uso de ese derecho de forma más limitada, porque claro, el Estado de origen tiene que tener en cuenta las implicaciones políticas de acusar a otro país de haber violado el derecho internacional. Por tanto, claro, es un gran punto débil de este régimen de arbitraje entre Estados. Así que los inversores estarían a manos totalmente de su estado de origen. Sobre todo
en el caso de las pymes, cuando los inversores sean pymes, esto sería una situación muy difícil. Tenía que convencer a su gobierno de que esa violación del tratado ha sido tan grave como para intervenir y justificar posibles tensiones en sus relaciones exteriores. Evidentemente, en muchos casos, esta sería una batalla perdida para los pequeños inversores. Y esto además también apunta a una diferencia significativa entre el uso de arbitraje entre Estados en resolución de inversiones por una parte y ese mismo arbitraje entre Estados en disputas comerciales y no de inversión. Porque en el caso comercial, un litigio ya tiene implicaciones para la economía de un país como tal. Mientras que cuando se trata de un litigio en materia de inversiones, lógicamente se está afectando solo a un inversor en concreto. Por eso, el gobierno de un país es más probable que se meta en un proceso de arbitraje si es una cuestión comercial que si es una cuestión de inversiones. Para concluir esta parte, yo no creo que descartar el ISDS del todo y basarnos solo en el resto de mecanismos de resolución de litigios pueda resolver el problema. Pero tenemos que responder a las preocupaciones legítimas que existen en cuanto a cómo funciona actualmente el ISDS, si es que la decisión fuera mantener el ISDS. Y con esto paso entonces a la segunda parte de mi presentación en cuanto a las opciones de reforma del sistema ISDS. UNCTAD ha estudiado esta cuestión durante años y hemos resumido el debate actual mundial en 5 opciones de reforma. Esas 5 opciones de reforma incluyen, por una parte, limitar el acceso de los inversores al ISDS y mejorar los procedimientos de las convenciones internacionales ya existentes que se ocupen de ISDS, como por ejemplo la Convención del Centro de Resolución de Disputas en Materia de Inversión o las normas de arbitraje UNCITRAL. En segundo lugar, adaptar los sistemas ISDS actuales a cada una de las disposiciones de los tratados individuales, en lo que se refiere a ISDS. Tercera opción, crear un Tribunal Internacional de Inversiones permanente. Cuarta opción, introducir un mecanismo de apelaciones. Quinta opción, fomentar algún mecanismo alternativo de resolución de litigios. Estaríamos hablando, por tanto, de conciliación y mediación. Voy a centrarme en las 3 opciones de reforma que el presidente ya mencionó al principio. Por una parte, un tribunal permanente, por otra parte, un mecanismo de apelaciones y, por último, resoluciones alternativas de litigios. Esto no quiere decir que las otras 2 reformas, posibilidades de reforma, es decir, limitar el acceso de los inversores al ISDS y modificar las disposiciones existentes de cada uno de los regímenes de inversiones internacionales, no sean importantes. Al contrario, estas 2 opciones son muy prometedoras porque establecerían unos pasos de reforma limitados, claramente definidos, que serían fáciles de aplicar. Las otras 3 opciones son más complicadas y tienen unos pros y contras importantes. Empecemos por la posibilidad de un tribunal permanente. Esta opción implicaría que el sistema actual de tribunales ad hoc quedaría sustituido por un tribunal permanente. Allí los estados nombrarían jueces permanentes. Podría haber también una sala de apelaciones. Por tanto, se estarían combinando aquí 2 de las opciones de reforma. Ese órgano teórico y ficticio tendría competencias para todas las resoluciones de inversiones que puedan plantearse en el ámbito de ISDS. Y esa institución, la verdad es que podría contribuir mucho a mejorar la legitimidad y la transparencia de los sistemas ISDS y a aumentar la predecibilidad y la coherencia de la interpretación de las disposiciones de los tratados. El problema es que establecer un tribunal de estas características supondría un desafío importante. Hay un problema de viabilidad y de consenso entre países. Pero, bueno, las oportunidades para establecer un tribunal semejante podrían ser mayores a nivel regional y a nivel como el del TTIP. Porque al fin y al cabo solamente tendría que interpretarse
una serie de acuerdos interinstitucionales regionales. Es dudoso que los países pudieran pagar los costes de establecer este tipo de tribunal. En cuanto al servicio de apelaciones, este órgano de apelaciones no es una idea nueva. De hecho, ya hay toda una serie de acuerdos institucionales que avanzan en esta dirección. La pregunta es cómo se podría aplicar esto. Hay una serie de argumentos que hablan a favor de este tipo de mecanismo. Lo más importante es que podría revisar decisiones de tribunales de primera instancia y, si fuera necesario, corregirlas. Pero podría haber problemas con este mecanismo en un sistema jurídico que consistiese en más de 3.000 tratados de inversión. Sería muy difícil para un órgano de estas características ser coherente, puesto que cada tratado individual debe ser interpretado en su contexto específico. Y, por supuesto, no se garantiza la coherencia y la predictibilidad. Pero sí, llego a esto. Entonces, esta resolución de litigios alternativa es fácil, pero bueno, no es vinculante. Es importante, útil, pero no puede reemplazar a los demás mecanismos. Lo que necesitamos es un nuevo mecanismo. Déjenme darles simplemente un mensaje para que se lleven a sus casas. Creo que lo que necesitamos es una combinación de enfoques. Necesitamos un enfoque combinado en lugar de un enfoque único. En cuanto al asunto del ISDS, tenemos que contextualizarlo en el régimen de inversiones general y garantizar su coherencia con él. Necesitamos una nueva generación de acuerdos interinstitucionales que aborden los desafíos a los que nos enfrentamos en el siglo XXI. Muchas gracias. Ahora, en último lugar, pero por supuesto no menos importante, le daré la palabra al señor Stefan Hindelang de la Freie Universität de Berlín, que hará una breve presentación de los estudios de G-Expo realizados en 2014 por el profesor Cooper, Hindelang y otros. Tiene usted la palabra, señor Hindelang. Señor presidente, muchas gracias por darme esta oportunidad de presentar brevemente los principales resultados de estos 3 estudios sobre las disposiciones ISDS que fue encargado por INTA el año pasado. Los autores, el profesor Kuiper, el profesor Pernis y yo, esperamos contribuir con nuestro trabajo a objetivizar el debate actual acerca de la protección de inversiones en CETA, TTIP, Singapur y otros acuerdos que están siendo debatidos. Empezaré con lo que creo que es el mensaje más importante de estos 3 estudios. La Unión Europea debería incluir capítulos de inversión de vanguardia en todos sus acuerdos de libre comercio generales, o, donde fuera adecuado, debería negociar acuerdos de inversión aislados. Los compromisos sustanciales deberían ser respaldados por un mecanismo de resolución de litigios entre inversores y estados. Si incluimos estos capítulos modernos en los acuerdos de libre comercio, la Unión Europea estaría haciendo una contribución importante al desarrollo del Estado de Derecho internacional y también protegería las inversiones europeas en el extranjero. Los estudios se han considerado borradores para el CETA y, en general, agradecen el progreso realizado por la Unión Europea a la hora de mejorar el régimen de protección de la inversión. Si lo comparamos con acuerdos más antiguos en vigor, como por ejemplo los de los Estados miembros, CETA realmente está innovando. Muestra una nueva calidad de tratados en Europa, tratados de inversión. Copia bastante de modelos canadienses y estadounidenses, define normas sustanciales,
También hace referencia frecuente al derecho de la regulación y también el arbitraje se hace más transparente y menos parcial, tendencialmente. Reconocemos el progreso realizado con el enfoque de Z, pero no obstante creemos que siguen permaneciendo 5 desafíos importantes. 4 de estas 5 áreas se identifican como áreas que necesitan algo más de trabajo en el informe de la Comisión sobre la consulta pública online sobre el ISDS del TTIP. Ciertas disposiciones sustanciales de la Unión Europea, en los acuerdos de la Unión Europea no estaban en el centro de atención de los 3 estudios que presento. Estas son las 5 áreas. En primer lugar, el texto de CETA actual incorpora de forma insuficiente los sistemas jurídicos nacionales y además debilita los sistemas judiciales ya en funcionamiento como el francés, el holandés o el europeo. El fortalecer el Estado de Derecho a nivel internacional se, digamos, contrarresta con una debilitación a nivel nacional. En segundo lugar, el texto actual de CETA no establece un órgano de apelación, sino que alude vagamente al mismo. Los errores jurídicos y los errores de hecho o las interpretaciones conflictivas o en conflicto de los tribunales de arbitraje internacionales de CETA no se podrían corregir. La consistencia en la interpretación y la aplicación del acuerdo no se puede garantizar de esta forma. El texto de CETA actual, en tercer lugar, no disuade quizá una percepción pública de un sesgo del tribunal en favor de los inversores. Los procedimientos de arbitraje contra los estados solamente pueden ser iniciados por los inversores de una forma significativa. Si se cambian los papeles constantemente, en el caso de los arbitradores y del Consejo, se verán expuestos estos a una acusación de favorecer los intereses de la empresa. En cuarto lugar, el texto actual de CETA deja algunos asuntos administrativos que son potencialmente críticos para los resultados del procedimiento en manos de la Secretaría ICSID, donde Europa no domina. En quinto lugar, el mecanismo de resolución de litigios podría no ser completamente compatible con los tratados europeos, porque no presta suficiente atención al monopolio judicial del Tribunal Europeo de Justicia y el principio de autonomía de la legislación europea. En vez de esto, Europa necesita un modelo de ISDS que sea independiente e innovativo, que proteja a los inversores y observe los estados de Europa y de los estados miembros. El modelo de ISDS europeo debe poder proteger las inversiones en el extranjero de una forma sostenible, fijando nuevas normas globales y estimulando la inversión. Tiene que equilibrar la regulación gubernamental y los intereses privados de una forma razonable y tiene que mejorar el respeto de los derechos humanos en el mundo. Este modelo europeo incorpora a los tribunales nacionales y europeos en la resolución de litigios en el país anfitrión. Estos sistemas nacionales tienen ley fundamental y la ponen en práctica de forma adecuada. Un sistema de apelaciones locales podría ser conveniente también al respecto. La forma de conseguir estas compensaciones locales podría ser decidida por un tribunal basándose en la legislación y siendo flexiblemente ajustada. Un modelo europeo crea también un órgano de apelación para disputas de inversión que podrían ser invocadas en el contexto de arbitraje, basándose en un acuerdo europeo específico, pero que también podrían estar abiertos a un arbitraje sobre la base de acuerdos con terceros países. En tercer lugar,
Este modelo europeo mitigaría esta percepción de sesgo en favor de los inversores en los tribunales de arbitraje ad hoc. Esto se puede conseguir con un aumento significativo en el grupo de arbitradores potenciales, árbitros potenciales que deberían ser nominados basándose en su posición en una lista. El acceso a la lista tendría que estar abierto a todos los abogados cualificados para arbitraje entre inversores y estados. A la larga, este arbitraje ad hoc se podría desechar en favor de una revisión del ejercicio de la autoridad gubernamental por parte de un tribunal permanente. En cuarto lugar, un modelo europeo podría delegar las decisiones administrativas a una institución de arbitraje internacional basada en Europa que sería suficientemente neutra y esta neutralidad quedaría garantizada por su estatus de organización internacional. De forma alternativa, el secretario general de la ICSID no tendría que tener ningún tipo de injerencia en sus decisiones administrativas sobre la base de CETA o cualquier acuerdo europeo. En quinto lugar, el modelo europeo tiene que salvaguardar de forma suficiente la autonomía de la legislación europea y el monopolio judicial del Tribunal Europeo de Justicia. Esto solamente se conseguirá si el orden jurídico europeo se protege de efectos de desborde que viniesen de este arbitraje de inversión. Si surgen cuestiones en la legislación europea en cuanto al arbitraje, el Tribunal Europeo, aunque fuera indirectamente, tendría que estar implicado con interpretaciones vinculantes. Para evitar cualquier tipo de incertidumbre, un texto de borrador de ISDS y un acuerdo europeo tendría que ser presentado al Tribunal Europeo para un parecer jurídico antes de que se concluya y ratifique o aplique provisionalmente. Resumiendo, la Comisión Europea ha obtenido el éxito a la hora de crear un nuevo capítulo de CETA que está a la altura de las normas norteamericanas. Si lo comparamos con otros acuerdos, vemos que hay mejoras, pero quedan algunas pegas. Puesto que no se ha concluido ningún acuerdo, esta sería la oportunidad de que Europa y su Parlamento pudieran presentar soluciones que hicieran de la protección de la inversión europea algo atractivo y sostenible para los años venideros. Gracias. Muchas gracias.